Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada, a esta sesión que estamos realizando hoy para acompañar al Día de la Educación Financiera, una jornada donde vamos a impartir numerosos cursos intentando potenciar o mejorar su calidad como inversor en bolsa. Mi nombre es Rafael Serrano, soy el director del negocio de valores. El negocio de valores comprende tanto la parte de renta fija como la parte de renta variable que ustedes pueden disfrutar y pueden invertir a través del broker de Bankinter. En la jornada de hoy vamos a hacer un curso que corresponde al módulo 1 de Academia Broker Bankinter. Es un curso que se llama Métodos de Trabajo. Es un curso donde vamos a explicar todo lo que hay que hacer antes de empezar a invertir y vamos a tocar aspectos tan importantes durante la sesión de hoy como puede ser la psicología del inversor, cómo piensan los inversores a la hora de invertir. Les hablaremos de la fórmula Bankinter, una fórmula que hemos diseñado para facilitarles los procesos de inversión y detectar dónde están las oportunidades, así como los protocolos de inversión que tienen que utilizar con las diferentes herramientas. Hablaremos de niveles de pérdida porque es uno de los puntos más críticos a la hora de invertir, el saber perder, saber reconocer dónde hay que cerrar una posición. Enfatizaremos mucho la parte de métodos de trabajo y la disciplina que se debe llevar a cabo para realizar inversiones eficientes. Fijaremos objetivos económicos, que es un ejercicio que debemos realizar a la hora de protocolizar nuestra inversión, y finalmente haremos un análisis de resultados para ver dónde estamos fallando y cómo podemos potenciar o corregir los fallos que tengamos en nuestro método de trabajo. Sin más, pues voy a empezar haciéndoles una pregunta muy sencilla, y es si existe una fórmula de éxito, ¿no? Porque, claro, esto de la bolsa es algo bastante complicado y la verdad es que, me gustaría preguntarles si ustedes tienen una fórmula de éxito, ¿no? Bueno, nosotros creemos que sí existe una fórmula de éxito, si se lleva a cabo, y además vamos a intentar participarles y de alguna forma hacerles ver que esta fórmula de éxito, estos procesos, sí les pueden llevar a eficientar sus inversiones y a sacar partido a la rentabilidad que ustedes tengan en cartera. Muy bien. Pues antes de empezar lo que me gustaría es ubicarme, ¿no? Ubicarme y hacer un ejercicio para decidir dónde queremos estar, ¿no? ¿Dónde queremos posicionarnos? ¿En la parte del éxito, en la parte del fracaso, en la parte de la felicidad, en la parte del dolor, en la parte del control, de la tranquilidad, del estrés, de la confianza, del acierto, de la ruina, del error, de la paz, de la riqueza o de la pobreza? Pues obviamente, si uno se pone a leer estas dos partes, pues parece sencillo que uno se tiene que posicionar en un lado o en el otro. Muy bien, pues yo les digo que el lado de la izquierda es el lado de la razón y el lado de la derecha es el lado de la emoción. Cuando invertimos en bolsa, así como en la vida, la emoción puede ser útil para ciertas cosas, sobre todo en sus aspectos mucho más personales. Cuando invertimos en bolsa, el lado de la emoción lo único que nos puede llevar es al lado del fracaso. Y el lado de la razón es el que nos va a hacer trabajar de una forma eficiente, de una forma mucho más protocolizada, evitando cometer los errores que nos hacen perder dinero cuando invertimos en bolsa. De manera que la razón debe predominar siempre sobre la emoción, porque cuando invertimos en bolsa no jugamos. Muchas veces los clientes vienen a hablar con nosotros y dicen, bueno, yo también juego en bolsa. Bueno, lo primero que yo pienso cuando alguien me dice que juega en bolsa es que posiblemente lo haga. En bolsa no se juega. En bolsa lo que debemos hacer es invertir. Y para invertir, pues debemos tener claro cuál es nuestro objetivo de inversión. Y nuestro objetivo de inversión entiendo que siempre será el éxito y no la ruina. Al margen de que, evidentemente, invertir en bolsa también puede resultar muy enriquecedor para conocer cómo funcionan los mercados, cómo va la economía, pero esto no es un juego, esto es más bien un trabajo y, insisto, debemos invertir y no jugar a la bolsa. ¿Pero qué es el éxito cuando invertimos? Porque si estamos valorando el éxito simplemente con que yo invierto y gano y no reflexiono sobre qué es lo que me está llevando a ese resultado, pues puedo cometer el error de que en un futuro me equivoque pensando que soy algo que posiblemente no sea y no esté invirtiendo de verdad con éxito. Para llegar al éxito a la hora de invertir necesitamos cumplir 3 patrones. El primero es ganar dinero, efectivamente, para eso invertimos. El segundo patrón es reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque si yo, cuando los mercados suben, gano dinero y cuando los mercados bajan, pierdo dinero, realmente no estoy invirtiendo con éxito. Lo que estoy haciendo es dejarme llevar por el mercado y no intervenir
para intentar ganar lo que los gestores llaman alfa, que es mejorar los resultados. Debemos intentar reducir el riesgo siempre que podamos. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El día de antes del Brexit, ¿conocíamos que iba a ocurrir una posibilidad de que ocurriera Brexit? Sí. ¿Actuamos en consecuencia? ¿Protegimos nuestras carteras? ¿Redujimos el riesgo? Pues miren, la gran mayoría de los inversores no. ¿Y qué ocurrió? Pues que finalmente salió Brexit, sí. Y esto hizo que los mercados se desmoronaran un 20%. Bueno, pues lo más lógico a la hora de invertir o a la hora de protocolizar mi inversión es que ante un hecho tan importante uno o bien hubiera cubierto las carteras o hubiera dejado pasar, porque en este caso no había nada que ganar si el Brexit salía o no y la gente se quedaba o el Reino Unido se quedaba dentro de la UE, pues no pasaba nada porque ya estaba antes. El factor sorpresa era que sí decidieran salir y por lo tanto los mercados empezaran a tener pues ese movimiento tan brusco que se produjo en el 2016 que provocó pues pérdidas en carteras de en torno a un 20%. Reducir el riesgo es intentar anticiparse a algo que sí puede ocurrir, dejar que eso ocurra o no y retomar posición. Es decir, no estar expuesto a los mercados en cualquier circunstancia. Pero si el éxito es ganar dinero y reducir el riesgo, lo más importante es que además lo hagan durmiendo tranquilos, porque si yo cuando invierto en tener posición en los mercados altera mi vida cotidiana, altera mis conductas o no me permite dormir tranquilo, con independencia de que el resultado haya sido positivo, debo ser consciente de que no estoy invirtiendo con éxito. Y nosotros queremos gente que gane dinero, reduciendo el riesgo y durmiendo tranquilos. ¿Cuál es el principal problema que tiene la bolsa? ¿Cuál es el principal enemigo que existe en los mercados financieros? Miren, el principal enemigo se llama asimetría. El problema en bolsa es que las pérdidas son asimétricas. No es lo mismo ganar un 10% que perder un 10%, pero es que cuando yo estoy perdiendo un 10%, tengo que ser consciente que la bolsa debe recuperar más para que yo recupere mi nivel inicial. Cuando yo estoy perdiendo un 15%, simplemente por la reducción del capital que yo tengo en cartera, ese valor debe subir un 17,6. Bueno, son múltiplos importantes teniendo en cuenta que además estamos en un entorno de tipos cero. Si yo estoy perdiendo un 40%, el mercado debe recuperar un 66% simplemente para que me quede como estoy. Y si estoy perdiendo un 80%, la recuperación debe ser en torno a un 400%. Y esto es harto difícil, esto es casi imposible. Luego, el principal problema es la descapitalización y la asimetría que se produce a la hora de descapitalizarme. Luego, como ya sé que este es el principal problema, lo que vamos a intentar es evitar en todo momento que esta asimetría, esta pérdida se produzca y vamos a limitar las pérdidas a tramos muchísimo más cortos para no tener que reclamar a mi inversión un múltiplo tan importante como el que se produce cuando tengo pérdidas como en torno al 40%. Luego, este es el primer problema que tenemos cuando invertimos en bolsa. Bien, teniendo en cuenta este problema, vuelvo a hacer la pregunta que ha empezado esta ponencia. ¿Existe una fórmula de éxito? Pues miren, nosotros sí creemos que existe una fórmula de éxito. El problema es que hay que llevarla a cabo con rigor. La fórmula de éxito o la fórmula Bankinter no es más que el resultado de esta ecuación. Y es un múltiplo de M por C más H partido por 2 por D. Si ustedes cumplen todos estos requisitos o este protocolo de inversión o estos múltiplos y los potencian, podrán llegar a alcanzar el éxito con muchas más ventajas competitivas que cualquier otro tipo de inversor. ¿Qué es M? Miren, M es simplemente, antes de empezar a trabajar, declarar un método de trabajo. En bolsa existen solo dos formas de analizar, no existen más. En bolsa existe el análisis fundamental, que luego veremos con Jesús Amador, donde nos explicará los principales ratios para tener en cuenta a la hora de seleccionar un valor y comprarlo, buscando que el precio objetivo de ese valor esté por encima del precio de cotización actual, y eso es una señal de compra, y al revés, cuando veamos que el precio objetivo está por debajo del valor de cotización, pues será una señal de venta. Esto podría ser un sistema de análisis, establecer por fundamentales qué empresas tienen valor contra el precio de cotización. Por contra, existe otra forma de analizar que completa a la anterior, que es el análisis técnico, que se basa en las tendencias. Vamos a intentar determinar dónde están los suelos de mercado, dónde están los techos de mercado, y en ese caso compraremos lo más próximo posible al suelo y venderemos
lo más cerca posible al techo. Estos dos son los sistemas de especulación o de inversión que se deben utilizar a la hora de invertir. Lo importante es definir qué método voy a utilizar, voy a dar valor y voy a seguir. A este método, por precaución, porque no siempre las cosas funcionan, no siempre los análisis dan el resultado esperado y no siempre los valores cuando se acercan a los soportes rebotan, debemos establecer un filtro de esperanza matemática que, si me lo permiten, luego desarrollaré, que es una forma de control para que este tipo de informes o este tipo de estudios de análisis fundamental o técnico pues veamos o fiscalicemos si están funcionando o no. Si se fijan, en la parte de la fórmula, en la parte principal, en la parte central, pongo C más H en sumatorio. ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué multiplico la M, pero sin embargo la C y la H las pongo en sumatorio? Pues miren, la C son los conocimientos. Cuanto mayor conocimiento tenga yo del mercado, cuanto mayor experiencia yo tenga a la hora de poder enfrentarme al mercado, evidentemente mi fórmula o mi ecuación se multiplicará. Pero la C son los conocimientos, y los conocimientos los podemos adquirir. Por eso lo pongo en sumatorio. Los conocimientos son tan sencillos como ponerse a estudiar, como ponerse a explorar y como tener experiencia. Y para eso nosotros les vamos a ayudar. Tenemos las fórmulas del Broker Bank Inter, todo el componente formativo en educación financiera a través de la academia, y esto lo podemos potenciar, ese múltiplo lo podemos sumar. La H son las herramientas, y las herramientas son las que nos van a permitir tener ventajas competitivas contra otros inversores, porque desgraciadamente en la bolsa no todo el mundo gana, uno gana y otro pierde. Y yo lo que quiero es que mis clientes estén mucho más preparados, tengan ventajas competitivas sobre otro tipo de inversor, porque quiero que tengan ustedes un resultado positivo. Cuanto mejores herramientas tenga, cuanto mejores fuentes de información tenga, cuanto mayor velocidad tenga a la hora de invertir, muchas o mejores ventajas competitivas voy a tener sobre todos los demás. Y por eso lo pongo en sumatorio, porque los conocimientos los podemos adquirir y les vamos a facilitar el programa formativo, y porque las herramientas se las damos gratis. Tienen ustedes el broker gráfico que les va a permitir ver las tendencias, ver cotizaciones en tiempo real, y entonces creo que es muy importante, es un múltiplo la suma de los dos, pero la pongo en sumatorio simplemente para que vean que es algo que podemos desarrollar con mayor facilidad. Pero lo más importante dentro de la fórmula es la D. ¿Y qué es la D? La D es la disciplina, porque yo puedo tener un método estupendo de análisis fundamental que acierte el 100% de las veces. Puedo ser una persona con unos conocimientos muy elevados y con una experiencia muy importante en mercados. Puedo contar con las mejores herramientas, porque además son gratuitas, eso no es ningún problema. Pero si yo no soy disciplinado, si yo no cierro la operación en base a un protocolo y dejo correr los beneficios hasta un punto que quizá pues, no sea el coherente, o dejo correr las pérdidas, que es el problema mayor, pues mucho más de lo que previamente había establecido en mi protocolo de inversión, el resultado de mi ecuación siempre se reducirá, porque si tengo un método de 10, unos conocimientos de 10, las mejores herramientas también 10 y un 0 en disciplina, el resultado de esta ecuación será 0. Así que les animo a seguir siempre este proceso. Método de trabajo, potenciar los conocimientos, utilizar las herramientas adecuadas y la mejor tecnología, y ser siempre muy disciplinado. Y para ser disciplinado, además de establecer un protocolo de inversión antes de empezar a trabajar, un cuaderno de trading, yo les recomendaría que utilizaran las órdenes stop, que es la forma más segura de poder ser disciplinado. ¿Se puede ganar siempre en bolsa? Pues miren, en bolsa se puede ganar siempre si solo operan una vez. Si solo han hecho una operación en su vida, pues es posible que esa vez hayan ganado. Pero ganar siempre en bolsa es imposible, porque la bolsa tiene un conjunto de hechos relevantes que podemos predecir, pero hay otros hechos que son impredecibles. Por lo tanto, ganar siempre es imposible. Nadie puede anticipar un tsunami, nadie puede anticipar ciertas cosas que ocurren y que evidentemente pues, no tienen una cuenta de resultados para poder predecir si los flujos de caja los estoy descontando bien o no. Hay ciertas cosas, hechos naturales, movimientos políticos que no son predecibles y que van a afectar al resultado de la bolsa. Luego, ganar siempre es imposible, pero ganar sistemáticamente, ganar de forma recurrente, ganar en el largo plazo, estableciendo un protocolo a largo plazo, sí es posible, sí es posible.
Bueno, cuando nosotros tomamos posición, cualquier persona cuando compra un valor, en el momento que lo compra, si no existen ningunos estudios previos, evidentemente tenemos una ponderación al acierto del 50% y una ponderación al fracaso del 50%. Lo que vamos a intentar es que la ponderación al acierto sea siempre superior y la ponderación al fracaso sea la mínima posible. Pero debemos ser conscientes que cuando hemos comprado un valor estamos expuestos a los dos escenarios, tanto al acierto como al fracaso. Es decir, tenemos riesgo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando operamos en bolsa es aprender a gestionar nuestros errores y fracasos. Es uno de los principales focos que debemos hacer, porque principalmente fallamos o cometemos ciertos errores que sí podemos corregir si sabemos que pueden ocurrir y que los podemos corregir. Así que lo primero que quiero enseñarles es a perder. Dicen, bueno, yo he venido a este curso a aprender a ganar. Efectivamente, pero para ganar lo primero que tengo que hacer es perder. Y somos conscientes que la pérdida no podemos valorarla en términos económicos en una cantidad, porque cada uno tiene una economía diferente. No es lo mismo una persona que acaba de empezar a trabajar que una persona que se está jubilando. Luego no les voy a hablar, en este caso, de términos de pérdida monetaria, pero sí voy a introducir aquí el único aspecto emocional de esta presentación, para que ustedes sepan reconocer cómo son las pérdidas y cómo deben actuar a la hora de invertir. Miren, existen solo 4 niveles de pérdida que yo conozca, 4 niveles. El primer nivel de pérdida es esa pérdida que se tolera, que no afecta a mi ritmo de vida. Yo hoy puedo perder 100 euros, no me gustaría, pero yo puedo perder 100 euros, no tengo ningún problema. Es decir, es una cantidad de dinero que tolero y que no afecta mi ritmo de vida. Esta pérdida es la buena, esta es la pérdida que debemos aceptar. ¿Cuál es el segundo nivel de pérdida? Pues mire, el segundo nivel de pérdida es un nivel que ya nos debe alarmar. Es una pérdida que se tolera. Yo hoy también podría perder 500 euros. Sí, ya les digo que seguro que no me gustaría, pero mi patrimonio podría aguantar esa pérdida. Pero que ya no tengo ganas de contar. Cuando yo no tengo ganas de contar que hoy he perdido 500 euros en bolsa, lo único que tengo que hacer es reconocer que algo no está funcionando de acuerdo a como estaba establecido en el protocolo y empezar a actuar, empezar a limitar esa pérdida. Es la pérdida que se tolera, pero que no tengo ganas de contar. En ese momento ya les animo a que reduzcan la posición, a que cierren, cierren, respiren, replanteen su modelo, analicen el por qué han perdido, qué es lo que ha ocurrido, pero cierren posición y cojan un tiempo de reflexión. Mucha gente asume la primera, asume la segunda, no quiere revelar que está perdiendo y se mete en el tercer estadio, que es muy peligroso. Es la pérdida que le anima a doblar. Y esto es el error más grande que podemos empezar a cometer, porque ya estamos perdiendo más de lo que previamente habíamos establecido y nos entra el sentimiento del precio, ¿no? Machado decía que solo un necio confunde valor con precio y yo creo que tiene razón. Cuando un valor ha caído más de un 50%, pues evidentemente el precio nos puede seducir, pero lo que deberíamos reflexionar es, oye, ¿por qué motivo ha caído un 50%? Y sobre todo, ¿por qué debo volver a darle confianza a este valor que se ha deteriorado tanto? Luego, cuando ustedes tengan ganas de ponderar a la baja, de doblar posición, piensen en dos cosas. Lo primero, un valor que cae un 50%, no debe ir bien, no debe tener una buena cuenta de resultados o debe fallar algo en su estrategia empresarial. Y dos, el coste de oportunidad. Le voy a dar la oportunidad a un valor que no está funcionando bien y no voy a poder invertir ese capital en una alternativa que posiblemente sí esté funcionando bien. Luego estamos teniendo casi una doble pérdida. La pérdida del capital que ya estamos asumiendo que tenemos y la pérdida del timing para coger otro tipo de activo que seguramente sí nos dé una mayor rentabilidad. Y por último, existe la pérdida más dolorosa, la pérdida que no quiere mirar. Esto es muy similar a las tarjetas de crédito a fin de mes. Cuando uno no quiere ver cuánto se ha gastado, pues posiblemente es porque se ha gastado mucho más de la cuenta. Cuando ustedes no tengan ganas de mirar el broker Bank Inter, cuando no tengan ganas de ver la posición, es que lo están haciendo muy mal. Si ya les invitaba a reducir en el segundo estadio la posición,
desde luego, cuando uno no quiere mirar su posición, pues debe empezar a valorar si tiene que hacer minusvalías fiscales, empezar de nuevo y además sin mucha prisa, porque ya han visto que la simetría de mercado no es favorable para ustedes y por lo tanto con un 40 o con menos, pongo el símil de los vehículos, con la mitad del depósito no puedo hacer todo el viaje, es imposible. Por lo tanto, pues les animo a que se queden siempre en el primer nivel, estén en un nivel de pérdida donde tengan confort, donde estén cómodos, y se trata de perder muchas veces este tipo de operaciones y no llegar a pasar a los siguientes estadios. Bueno, les decía que tenemos que empezar a aprender a perder y para aprender a perder, pues lo primero es no perder sistemáticamente. Existen unas tasas muy elevadas de personas que cuando invierten en bolsa pues pierden dinero. Pues vamos a intentar ver qué podemos hacer para no perder por sistema. Y lo más fácil es, uno, tal y como le hemos dicho en la fórmula de Bankinter, establecer un método de trabajo que lo que nos haga es identificar esos valores que cotizan por debajo de su precio objetivo, esos valores que cumplen un patrón técnico y nos dan una señal de compra, o cuando se produce un movimiento de agotamiento y hay que vender. Vamos a establecer un método, vamos a protocolizarlo y diremos, en el caso de que se cumpla esta condición, esta otra condición, basado en fundamental o en técnico, es una decisión de compra. Y solo vamos a actuar cuando se produzca el patrón que hemos definido, y les animo a que lo hagan en un papel al lado de su ordenador. Solo compraré los valores que cumplan mi método. Con esto tendremos ya un sistema de trabajo o por lo menos un patrón para tomar decisiones de compra y de venta y no en cualquier situación. Pero además, para no perder sistemáticamente, yo les animo a que inviten a su parte, pues quizá menos gestora, a la parte administradora, que es la disciplina. Y la disciplina es fundamental porque nos ayudará a ejecutar la posición en el momento adecuado y para frenar las pérdidas. Y además la disciplina nos puede ayudar a valorar el método, porque si la disciplina nos hace actuar muchas veces a la hora de cerrar posición, pues tendremos que pensar que estamos teniendo un error de método. Al final es un círculo virtuoso entre método y disciplina. Y esto además nos va a provocar algo que es muy importante a los inversores. Los inversores vivimos a golpe de noticias y la noticia lo único que te hace es hacerte vulnerable en confianza. ¿Por qué? Pues porque ser un golpe de noticia tienes posición y a partir de ahí todo lo que pueda ser una interpretación de noticia pues puede hacernos perder la confianza y tomar nuevamente decisiones emocionales que justo es lo que les estoy diciendo que no deben tener. Y esto nos dará un confort y una sensación de control, que es muy importante para que potencien su método y confíen en su método. El método va a ser la clave del éxito, nos va a ayudar a operar en base a razones y esto nos evitará entrar en el mundo emocional y sobre todo controlar las pérdidas. Vamos a intentar eliminar la aleatoriedad, es decir, no voy a operar en cualquier circunstancia, solo voy a operar cuando los patrones de mi método me digan que tengo que comprar o vender. Y además el método nos va a ayudar a saber perder porque detectaremos o solo operaremos cuando existan grandes oportunidades o probabilidad de éxito y no en cualquier situación. No vamos a hacer aquello de ahora que tengo un rato me voy a poner a operar, no, operaré cuando tenga que operar, en el momento que tenga. Y esto nos va a ayudar a evitar cometer riesgos innecesarios. Porque, insisto, la gran mayoría de las pérdidas que tenemos en bolsa es porque estamos asumiendo ciertos riesgos que no son necesarios. Y lo importante aquí es tener el control del riesgo y de las pérdidas. La disciplina, pues el segundo factor, eliminaos absolutamente todas las emociones. Cuando pierda tal, tengo que cerrar posición. Esto es mi protocolo. Pero es que una mala disciplina además me puede hacer fracasar mi método, porque si yo no cierro la posición en beneficio cuando tengo que cerrar o no cierro la posición en pérdida cuando tengo que cerrar, podríamos llegar a tener un grandísimo método de trabajo y tener un resultado de la ecuación que no fuera favorable. Evitará nuestra ruina y además es imprescindible para ganar y también para recoger beneficios. Y sobre todo cuando uno es disciplinado evita la avaricia. Nuevamente un enemigo de la bolsa es la avaricia, el último euro que lo gane otro es algo que se dice pero que luego no se practica. Luego somos avariciosos y queremos coger el último tick. Cuando tengo un protocolo y una disciplina, cuando llegue a mi break-even,
reduciré la posición, cerraré y buscaré una alternativa diferente. Ser muy disciplinado, como les decía, me ayuda a confiar más en el método o corregir el método, porque si veo que estoy cerrando muchas posiciones en pérdida, pues debo valorar si debo adquirir otro método, debo corregir el método que me está dando señales que no me llevan al éxito. Bueno, ¿qué es lo que les ocurre a los inversores, sobre todo en su nivel más principiante, más debutante? Porque evidentemente la bolsa requiere una experiencia y esto no se adquiere en 2 días. ¿Qué es lo que les suele ocurrir cuando empiezan a operar? Bueno, pues miren, el gráfico de detrás es el gráfico de Volkswagen, ¿no? Entonces, una persona ve un valor, digo Volkswagen, pero podría decir cualquier otro tipo de valor. Una persona, por regla general, ve un valor, lo reconoce, es un valor que le gusta. Generalmente invertimos en valores de marcas que nos gustan, ¿no? Entonces, una vez ves un valor, pues tienes una expectativa de que ese valor se aprecie, empiezas a seguirlo, ¿no? Entonces, bueno, oye, veo un valor que me gusta, el precio está subiendo y la voy a seguir, porque yo creo que, bueno, pues, que este valor puede darme dinero, puede darme rentabilidad, ¿no? Efectivamente, el valor empieza a subir. Esto es un efecto que se produce y sobre todo en los niveles más neófitos. Sigo el valor sube un 4, un 5, un 6% y nos entran las prisas. Pues joder, he detectado un valor, efectivamente está subiendo, pues bueno, oye, tengo que comprar. Solo que entre el momento que tú has empezado a seguir el valor y ahora, pues el valor se ha apreciado y no estás ni siquiera valorando si es el mejor timing o no. Efectivamente, y suele ocurrir siempre, las primeras compras que he realizado funcionan muy bien. El valor se aprecia y en este momento pues a uno le viene a la cabeza que es un gurú. No empieza a analizar por qué motivo este valor se está apreciando o si se ha apreciado ya demasiado. Bueno, pues empezamos a ganar demasiado. Hay aquí un exceso de confianza. Soy un gurú y esto de la bolsa se me da muy bien, ¿no? Porque claro, hay más valores que estrellas en el universo y va y resulta que yo, que acabo de empezar, he detectado un valor que además está funcionando muy bien y sube. Y no me paro a pensar, porque las cosas me están yendo muy bien, cuáles son los motivos principales por los cuales este valor está subiendo. Bueno, evidentemente en bolsa, pues desgraciadamente la bolsa sube y baja. En los momentos de debilidad uno está tan confiado con que es un gurú y con que las cosas le van muy bien, que cuando ese valor empieza a depreciarse, pues uno está confiado y está tranquilo, no pasa nada. Yo creo que es un buen momento para comprar más, porque evidentemente he visto la referencia en el precio alto y ahora está mucho más barato que hace un mes o hace 2 meses, ¿no? No estamos valorando si hay un cambio de tendencia o un cambio de ciclo o si simplemente ha ocurrido un hecho que me puede hacer que ese valor, pues efectivamente el año que viene no vaya a tener pues mejora en sus beneficios, en sus BPAs. No, simplemente vamos a aprovechar este momento de debilidad para comprar más. Efectivamente los valores empiezan a bajar, no nos cuestionamos el porqué, pero sí nos damos confort y nos tranquilizamos, no pasa nada, rebotar y ganar el doble. De hecho, el ser humano es capaz de encontrar todas las noticias necesarias para avalar este sentimiento, y esto no es más que un sentimiento. Bueno, el valor sigue bajando, desgraciadamente, y entonces nos viene a la reflexión a la cabeza eso de, joder, yo quería vender, pero es que alguien me dijo que no era el momento de vender. Nos dejamos influir por opiniones de terceros antes de poder hacer nuestra propia reflexión o nuestro estudio. Bueno, el valor sigue cayendo y por regla general aquí se produce un estrés muy fuerte en el cuerpo porque creo que no hay cosa peor que haber visto tu valor en el top, en alto, y ver ahora que no solo no estás ganando el dinero que evidentemente dabas por hecho que era tuyo, sino que además estás perdiendo en base a la posición que tomaste al principio. Bueno, entonces ya te entra el desánimo. Esto es un crack bursátil, el mercado se está hundiendo y casi que te recreas, ¿no? Te recreas pues, si me lo permiten, casi en el pantano de la tristeza, porque como todo el mundo cae, pues no ocurre nada. Aquí, por regla general, las personas venden.
Y venden pues porque soportar el estrés de la situación y sobre todo el coste de oportunidad de haber invertido o gastado el dinero del beneficio en alguna otra cosa, pues nos provoca una sensación muy mala, una sensación de dolor. Bien, una vez hemos vendido, les decía que nos recreábamos. Esto es algo del ser humano, quiero decir, si solo ocurre en bolsa, una vez he vendido un valor, lo sigo. Bueno, esto no debería ser así. Yo no me imagino vender mi coche y salir a la calle todos los días a ver qué pasa con mi coche, pero en la bolsa sí ocurre, de manera que si el valor sigue cayendo me alegro y si sube me enfado. Bueno, tengamos que ser conscientes que esto es solo dinero. En el momento de cerrar un negocio, he cerrado un negocio y voy a buscar otro negocio que tenga más posibilidades de éxito. Bien, pero como lo sigo, finalmente, pues como les decía, la bolsa en algunos momentos sube y en otros momentos baja. Pues al final vendemos generalmente muy cerquita de mínimos y el valor empieza a rebotar. Y volvemos a recrearles. Bueno, ¿qué está pasando? Yo sabía que iba a subir, no quería vender, vendí y sin embargo el valor sube, ¿no? Y finalmente, ¿qué hacemos? Pues después de llevar todo este estrés desde la operación que empecé hasta el momento en el que estoy, lo único que te cabe es en consuelo de que esta vez vas a comprar a un precio mejor que la primera y no vuelves a cuestionarte si tu método de trabajo es bueno o es malo. Toda esta reflexión se la digo para que vean la importancia de no ir detrás de la bolsa. Este señor compró Volkswagen simplemente porque vio la revalorización y no se preguntó si había una operación financiera con Porsche que le obligaba a hacer un pacto de recompra de operaciones, que fue lo que hizo subir el mercado hacia arriba. Esto es muy importante. Cuanto mayor conocimiento tengamos a la hora de invertir, mejor serán nuestros resultados. Y les aconsejo que no vayan nunca detrás de la bolsa y que ya sabemos cuál es el comportamiento, la psicología de los inversores, que no repitan este patrón. Para eso estamos nosotros, para ayudarles. ¿Qué es operar con un método? Operar con un método no es más que operar en base a unas reglas, unas pautas que yo especifica de antemano. Si hablo de fundamentales, imagínense que mi método es tan sencillo como solo voy a comprar economías que tienen un dato de empleo en crecimiento sobre el periodo anterior. Si hubiéramos utilizado este método tan simple, hubiéramos comprado siempre Estados Unidos, que en toda la crisis ha ido construyendo empleo y los mercados, ya saben ustedes, que se han apreciado de forma recurrente durante todos los años. Bueno, pues solo compraré mercados donde haya crecimiento en empleo. O, por ejemplo, podríamos decir otro método basado en análisis técnico, solo compraré valores que produzcan ruptura. Si es tendencia bajista, me saldré, si es tendencia alcista, compraré. Bueno, en este caso tendríamos ya decisiones establecidas por un protocolo de inversión que nos haría ganar control. ¿Qué es operar sin un método? Pues desgraciadamente lo que hace la gran mayoría de los inversores, hacerlo sin basarnos en unas reglas o pautas que especifiquemos de antemano, dejándonos llevar por las emociones. Esto pues vamos a intentar extinguirlo, vamos a operar siempre con un método de trabajo, pero es muy complicado porque el factor social afecta mucho en nuestra emocionalidad. Por ejemplo, un amigo o vecino se está forrando operando en bolsa. Bueno, aquí nos viene la codicia y como mi amigo o vecino se está forrando, pues yo también me quiero forrar y por lo tanto voy a intentarlo también a ver si me forro. No escucho la razón, vengo al lado emocional y vengo a la codicia, ¿no? La codicia es un gran enemigo de la bolsa. Hay otro problema, y es cuando leemos pues un foro, vemos que en un foro una compañía tiene un precio objetivo de un comentario de alguien, una empresa solar china que va a ser un bombazo, tiene un precio objetivo de $1 y está cotizando a 0,001. Pues voy a comprar, porque joder, si el consenso de analistas dice que vale 1 o el consenso de la gente que escribe en este foro dice que vale 1 y está cotizando a 0,01, pues acabo de descubrir un bombazo. Voy a comprar, a ver si me forro yo también. Y no tengo en cuenta que posiblemente este valor esté cotizando en un OTC, en un mercado poco líquido, esté cotizando a 0,01 y simplemente cuando yo quiera tomar posición tendré que tomarla a mercado a 0,02. Dicho esto, te vas a quedar atrapado toda tu vida en ese valor y el señor que ha puesto este foro pues ha ganado un 200% en un día simplemente porque tú has leído este foro y has pensado que es un bombazo. Esto sería operar sin un método. Y la última razón que les pongo para expresar qué es operar sin un método es comprar valores que llevan una subida del 140%
y le queda mucho recorrido. Bueno, pues es que es un movimiento anormal, entonces, bueno, pues vuelve otra vez la codicia, vamos a tomar posición porque es un valor que tiene fuerza, pero es que los valores que generalmente tienen fuerza a la subida, a mí me decían cuando empezaba en esto que subidas verticales, caídas verticales, pues vamos a valorar y vamos a poner un método que nos haga tener un beneficio pues lógico y racional a la hora de invertir y no ganar un 140%. ¿Vale? Además nos entra un poco la prisa de que se me escapa. Bueno, pues esto solo nos va a llevar al fracaso. Esto sería operar sin un método. Al final, si se fijan, es crear una cadena de valor lógica que consiste en controlar las emociones a través de un método que maximice mis beneficios, evitemos la aleatoriedad del mercado controlando las pérdidas y buscando una operativa de beneficio recurrente y buscar elevar nuestra probabilidad de éxito porque además esto nos generará mayor confianza y mayor autoestima. Siempre les digo que el método debe ser propio, y debe ser propio porque el dinero es suyo, y nadie mejor que ustedes se conocen a la hora de invertir. Entonces el método debe ser un método muy personal a la hora de trabajar. Y además debe ser un método que sea consciente de que es imposible ganar siempre, que a veces me voy a equivocar. Y les diría que les invito a hacer su propio análisis, porque cuando empiecen a hacer el análisis y empiecen a valorar los diferentes aspectos de la compañía, nos ayudará a detectar oportunidades para el futuro, porque no se trata de hacer una operación, se trata de generar un patrimonio en su ciclo de vida que le beneficie su forma de operar. Luego yo creo que en un día como hoy, que es la educación financiera, completar la forma de analizar y la forma de trabajar sus finanzas pues es muy importante, ¿no? Y esto además, vuelvo a repetirlo, les dará más confianza y más autoestima. ¿Qué debo preguntarme a la hora de analizar el método? Pues miren, dos preguntas bien sencillas. La primera es quién soy y la segunda, si conozco el mercado. Y con esto vamos a la ecuación. Dentro de quién soy, conozco el mercado, formulamos qué método voy a utilizar, si puedo potenciar mis conocimientos y mis herramientas gráficas y qué disciplina voy a utilizar. En base a todo esto y a la primera reflexión, vamos a preguntarnos qué es lo que quiero conseguir. Porque si ustedes se quieren forrar en bolsa, ya les digo que esto no ocurre. Esto no ocurre. ¿Qué les diría yo que tienen que plantearse en el quién soy? Pues miren, simplemente 4 fuentes. Lo primero es la edad. Yo siempre digo que la edad no es un factor decisivo a la hora de invertir, porque cada uno tenemos una economía distinta. Llega una persona y te dice, tengo 97 años y tengo que ser muy conservador. Pues no necesariamente. O tengo 18 años y tengo que ser arriesgado. Pues tampoco. La edad no es un factor determinante, pero sí es cierto que en función de tu edad, Franco Modigliani, que es un premio Nobel de Economía, decía que todas las personas tenemos un ciclo de vida. Y es cierto, todos somos diferentes, pero es cierto que todos cumplimos los mismos patrones en ciclo de vida. Todos nacemos, desde que nacemos hasta que cumplimos unos 20, 21 años, tenemos un financiador, que son nuestros padres. Yo les diría que esto es el regalo de la vida. A partir de los 21, 26 empezamos a integrarnos en el mercado laboral, nos compramos un coche, conocemos a alguien, nos vamos a vivir a una casa, tenemos hijos, nos llevamos al colegio, intentamos elevarlos. Es decir, que al final cumplimos todos un mismo patrón o unos mismos hechos, y lo que es importante en la edad es saber que efectivamente me voy a tener que enfrentar a ellos. Por eso una persona de 17 años o de 18 años no necesariamente tiene que ser conservador o no necesariamente tiene que ser arriesgado, porque es cierto que va a tener que estudiar y va a tener que cumplir ciertos patrones de su ciclo de vida. Por lo tanto, la edad no es determinante más que para saber que debes tener una planificación financiera a largo plazo para cumplir ciertos estadios. El patrimonio es importante. Y venimos de una era que se generó un concepto nuevo, que era el patrimonio negativo, una era donde existían mayores deudas que patrimonio inmovilizado. Esto nos ha ocurrido después de la caída de Lehman Brothers, y es muy importante porque según el patrimonio tú puedes machear cuáles van a ser tus flujos de ingresos, si estamos hablando de activos en rentabilidad, o puedes machear cuánto vas a tener que desembolsar en tus deudas financieras. Entonces, tener una visión conjunta del patrimonio sí nos puede permitir cómo definir el método. El factor fundamental es la fuente de ingresos. En base a la fuente de ingresos vamos a utilizar múltiplos para tener pistas sobre cuánto tenemos que conseguir o cuánto podemos arriesgar a la hora de invertir. Solo uno sabe
su verdadero perfil inversor. Los perfiles de inversor es lo que te duele la pérdida, tu resistencia a la pérdida. Por lo tanto, una persona puede declarar que es arriesgado o moderado, pero cuando empieza a perder se pone muy nervioso. Solo ustedes saben cómo son y se conocen, por lo tanto, según ese dolor o esa resistencia a la pérdida, pues tendrán que establecer el protocolo de su método de trabajo. Y luego es muy importante el tiempo disponible. ¿Cuántas veces oímos eso de, bueno, yo quería vender pero es que no he tenido tiempo? Pues mire, si no tiene tiempo no opere, porque el cuidado de las finanzas tiene que ser de forma constante. Y yo tengo que declarar en función del método de trabajo qué sistema de trading voy a utilizar. Si yo voy a dedicarle todos los días una hora al mercado, pues tendré que estar haciendo casi operativa diaria con espacios de tiempo temporal diario. Si yo solo le voy a dedicar una vez al mes tiempo a mis inversiones, pues tendré que hacer inversiones con un espacio de temporal y un análisis a un mes vista. Luego, esta parte es muy personal y yo les invito a que reflexionen sobre cómo construir el método con la primera pregunta, que es ¿quién soy? La segunda pregunta es sobre mercados. Lo primero, ¿qué formación teórica tengo? Y esto es muy importante porque además hay que ser muy humilde. Muchas veces comentamos con clientes, bueno, pues es que yo voy a comprar PER 6, PER 7. Bueno, es que el PER 6, PER 7 puede ser muy importante para un sector y muy poco profundo para otro tipo de sectores, y además tendremos que compararlas con empresas del sector. Lo que les quiero decir con esto es que muchas veces utilizamos factores económicos o ratios económicos sin saber realmente cómo se deben utilizar o cómo se deben comprender, porque además pues ya se encargan los medios de comunicación muchas veces de alarmarnos, por ejemplo con el precio del petróleo. Si sube el precio del petróleo es malo para la economía. Bueno, es malo para la economía, será bueno para las empresas que estén alrededor del petróleo, será bueno para la inflación y será malo para otro tipo de cosas. Ustedes pueden interpretar las noticias como ustedes quieran, pero si no tenemos una base de conocimiento económico, pues va a ser más fácil que no podamos interpretarla de una forma coherente. La formación práctica es fundamental, la experiencia que yo tengo en los mercados y en los instrumentos. Si no tengo experiencia práctica, si no he operado previamente, pues no puedo hacer operaciones de gran escala o de gran tamaño. Debería hacer las cosas con mucha cautela hasta que adquiera esa formación y me conozca operando, ¿no? Aquí les diría, la gente que quiere hacer operativa con carteras simuladas, no es lo mismo, porque cuando alguien simula, juega. Cuando alguien tiene dinero, sabe lo que es el beneficio y lo que es la pérdida. Luego vamos a potenciar, o en base a la formación práctica que ustedes tengan, tendrán que utilizar un sistema u otro. Hay un punto que son las fuentes de información, las herramientas, que casi lo pondría en conjunto. No le damos valor, y esto es un problema, porque si el de al lado tiene mejores herramientas que yo o tiene mejores informadores que yo, pues es posible que me gane la operación. Por lo tanto, vamos a empezar a darle valor a las herramientas y a las fuentes de información para poder invertir con éxito y para generar nuestro protocolo de inversión. Y luego hay que hacer una reflexión razonable. Esto a mí sí me da bien. Tengo visión de mercado. Bueno, pues se te dará bien si el resultado es positivo o si has tenido por lo menos un protocolo lógico de inversión. En base a esta reflexión, vamos a preguntarnos qué es lo que nos gustaría conseguir, porque la respuesta de antes era forrarnos en bolsa. No, ahora lo que nos gustaría conseguir posiblemente sea pues incrementar mi patrimonio, ¿no? Y háganse la segunda derivada, que lo que va a hacer es filtrar por lo menos la expectativa y es si es alcanzable o no, porque si quieren ganar con 10.000 euros 100.000, pues esto va a hacer que se tengan que reformular el protocolo de inversión. Bueno, dentro de la definición del método es muy importante la parte estratégica, la parte donde vamos ya a definir los conceptos y entrar mucho más en materia. Lo primero que tengo que hacer es definir un capital para la operativa. ¿Qué recurso voy a destinar aquí? ¿Qué objetivos económicos voy a ponerle a este recurso de capital? Al final esto es como si montáramos una sociedad, pues ¿qué le vamos a pedir a nuestra inversión? ¿Qué retorno le queremos exigir a nuestra inversión para que podamos capitalizar esta sociedad? Ya tenemos el capital, nuestros objetivos económicos, en qué activos podemos entrar, dónde vamos a operar en renta fija, vamos a operar en renta variable, qué vehículos vamos a utilizar, acciones, ETFs, futuros, y qué herramientas y fuentes de información vamos a validar para luego que no contaminen nuestro cuaderno de trading nuevas fuentes de información o nuevas herramientas. Bueno, en función
de todo lo que estamos aprendiendo hasta aquí, tengo un capital para la operativa y gestión monetaria que viene de definición del método. El capital que voy a destinar debe tener en cuenta el principal enemigo del mercado, que es la asimetría. Llega la siguiente pregunta, que era ganar dinero, reducir el riesgo y ver si puedo dormir tranquilo. Si empiezan a operar y esto les genera intranquilidad, pues algo no estamos haciendo bien a la hora de empezar. Yo creo que hay que conocerse uno mismo, y conocerse uno mismo es pues un poco bajar los números al suelo, ¿no? Una persona debe ser consciente que si todos los días fuera capaz de ganar 100 euros tan solo, operando en bolsa, semanalmente tendría un ingreso de 500 euros, que esto representa 2.200 al mes y 25.000 euros al año, ¿no? Con todas las sesiones que hay. Bueno, esto es muy difícil de alcanzar, pero es verdad que cuando empezamos a ver qué resultado queremos tener, debemos compararlo con el capital que vamos a destinar a la inversión, porque si yo quiero ganar un 252% con 10.000 euros, que sería el beneficio de 25.000 euros, pues voy a tener que hacer trading casi al minuto. Esto es imposible, esto es muy difícil, esto no voy a poder alcanzarlo. Si introduzco 25.000 euros para operar, deberé ganar un 100%, y esto pues es muy difícil, sobre todo si uno hace una operativa apalancada, y me va a resultar mucho más fácil sacar un rendimiento de 100 euros diarios, que es un 25% si invierto una cantidad de 100.000 euros. Yo creo que el mínimo para operar, sobre todo para la variabilidad que tiene el mercado español, debería ser unos 12.000 euros, porque en sesión con más o menos 12.000 podríamos llegar a nuestro objetivo diario. Simplemente sean conscientes que no hay que despreciar ninguna cantidad, que el sumatorio de todas nos puede llegar a un gran beneficio, pero que es muy importante para operar en bolsa tener un capital suficiente como para sacar una rentabilidad óptima. Si se acuerdan, en la fórmula Bankinter, en la fórmula del broker, les decía que debíamos tener un método basado en análisis fundamental y en análisis técnico, y a esto le íbamos a meter un filtro de esperanza matemática. Pues llega el momento de explicar lo que es un filtro de esperanza matemática. Yo creo que esta es la parte más importante para invertir con éxito. Un filtro de esperanza matemática no es más que definir una unidad de riesgo, y vamos a poner 100 euros como 100 unidades monetarias, y le vamos a bautizar con el nombre de R. Este es el riesgo máximo que vamos a asumir en cada operación, que es aquella que podemos soportar y no afecta lo más mínimo en nuestro ritmo de vida. Y a este R, que va a ser la pérdida máxima a asumir por operación, lo vamos a multiplicar por 5 para que nos dé un resultado de 5R. En este caso y en el ejercicio son 500 euros, es decir, no tengan en cuenta las cantidades porque, insisto, cada uno tiene su economía, pero cada vez que se produzca que yo pierdo un R, cerraré posición, y cada vez que se produzca que yo gano 5 Rs, cerraré posición. Bien, si ustedes hacen esto, que esto sería casi un ejercicio más de disciplina, ustedes pueden permitirse perder el 75% de las veces. Es decir, de cada 10 operaciones que realicen en bolsa, pueden fallar 7,5 y sin embargo el resultado es un resultado positivo. Y es un resultado positivo porque tiene un sistema de esperanza matemática positivo. Si de 10 operaciones fallo 7,5 a un R, perdería 750 euros esta semana. Pero acierto 2,5 de 5R, que son 1.250. Es decir, con 2 aciertos y medio saco un rendimiento positivo de 500 euros. Y esto es fundamental a la hora de invertir. Introducir siempre esperanza matemática positiva a través de filtros de su método de trabajo. Les invito a que lo hagan siempre. Vamos a seguir con la definición del método y la parte estratégica. Ya tenemos la parte de si conozco el mercado, y llega el momento de valorar cuáles son los objetivos económicos. ¿Se imaginan ustedes que una empresa del IBEX 35 no tiene claro qué objetivos económicos debe tener a 31 del 12? Y si me permiten, casi a 31 del 12 del año que viene y del siguiente. Nosotros como inversores somos muy condescendientes con mi capital. Queremos ganar, y queremos ganar mucho, pero nunca establecemos dónde está nuestra meta. Y va a ser mucho más sencillo que lleguemos a la meta si sabemos dónde está. Entonces, los objetivos debemos ponerlos en nuestro protocolo y decir: yo voy a destinar esta cantidad de dinero y mi esperanza de sacar un resultado es esta. Esto nos va a dar muchas ventajas. Yo siempre recomiendo que los objetivos económicos
los comparen ustedes con sus rentas del trabajo. Oye, voy a mejorar mis rentas en un N%. No es tan difícil, simplemente multipliquen su salario por una tasa y busquen encontrar ese objetivo económico. Si, pueden mejorar sus rentas a través de las inversiones en bolsa, pues seguramente estén haciendo un protocolo de inversión muy favorable y no van a ser tan exigentes en cuanto al resultado del capital. Vamos a establecer cuál es ese objetivo y una vez tengamos ese objetivo, imagínense que nuestro objetivo es ganar 10.000 euros al año en bolsa. Bueno, pues dividamos por 3 este objetivo y tenemos claro, 1, cuál es el beneficio máximo o el beneficio que nosotros aspiramos, pero sobre todo tenemos lo más importante, tenemos la pérdida máxima que vamos a asumir o que vamos a dejar dentro de nuestro protocolo tener dentro de la cartera. Luego ya estamos estrangulando absolutamente la posición, porque si yo tengo claro que mi objetivo es ganar 10 y estoy en enero y se me está desviando la posición, o estoy en marzo y no estoy en beneficio, pues se me está desviando mi operativa y lo que tengo que hacer es corregir el método. Pero lo más importante, el control de las pérdidas. Si hemos dicho que vamos a perder 4.000 euros al año, cada trimestre tendremos 1.000 euros máximo de pérdida a asumir y cada mes tendremos que dividirlo por 3. Luego ya estamos estrangulando, ya estamos haciendo gestión monetaria, estamos estrangulando la operación para que no tengamos pérdidas inesperadas o para que podamos controlar absolutamente toda nuestra inversión. Háganse la pregunta si van a dormir tranquilo y también si merece la pena tanto esfuerzo y sufrimiento para sacar un resultado. Cuando definimos los activos en los que operar, no es lo mismo Telefónica que gas natural y no es lo mismo un futuro del petróleo que un futuro del IBEX. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que en función del objetivo que yo espero, cómo vehiculizo mi inversión. Y para eso tengo que tener en cuenta la volatilidad, que no es más que el nervio con lo que se mueven los valores. Si quiero o tengo una esperanza de inversión con un resultado de doble dígito, pues tendré que buscar activos con mayor volatilidad que otros que pues sean, si me lo permiten, un poquito menos nerviosos. Tengo que analizar los activos y protocolizar qué activos van a cumplir mi cartera. Si me permiten un consejo, yo les aconsejo que solo acudan a activos con enorme liquidez, activos que siempre tengan la posibilidad de transformación del capital en dinero y que muevan masas de capital importantes. Será, sobre todo para los primeros pasos, lo más sencillo para ustedes. Y aléjense de valores de pequeñita capitalización que va a costar mucho salir y que pueden tener grandes emociones a la hora de trabajar. Llega el punto de las herramientas. Las herramientas les decía que son importantísimas, son fundamentales. Y les pongo un símil. Esto es como jugar una partida de ajedrez contra una persona que sabe, pero sin torre, sin alfil y sin dama. Cuando yo juego con peores fichas o cuando no tengo esas fichas o no doy valor a esas fichas, pues es muy difícil que yo gane esta partida de ajedrez. Así que yo les recomiendo establecer en su protocolo cuáles son las herramientas válidas. Les recomiendo que utilicen el broker gráfico para tener ventajas de información sobre los demás y que validen o que tengan muy en consideración que se deben utilizar herramientas porque los gestores las utilizan. Las fuentes de análisis pues son fundamentales, ¿no? Aquí disponen la fuente de análisis del departamento de análisis y cuando tengo que tomar una decisión pues me puedo fundamentar en análisis macro o en análisis técnico, ¿no? Existe una guerra entre si es mejor uno u otro, pues yo creo que lo mejor es tener los dos. Un análisis fundamental me puede hacer ver qué compañía puede tener un crecimiento en valoración porque su precio en libros es superior al precio de cotización, pero el análisis técnico me da la precisión a la hora de comprar en el momento justo y de salir en el momento justo. Bueno, ¿qué consejos les daríamos? Los consejos es que principalmente los mercados se mueven por modas y lo importante es saber detectar cuáles son las modas de mercado y adaptarse a las modas y salir de ellas antes de que se acaben, ¿no? Y las modas de mercado, ustedes saben perfectamente cuáles son, las saben reconocer. Posiblemente tengamos más problemas a la hora de instrumentalizar cómo capitalizar una moda, pero es fácil de reconocer. El precio del petróleo, ustedes saben cuándo está de moda o cuándo sube o cuándo baja. El precio de la vivienda, también se pueden dar cuenta
si está en un ciclo expansivo o contractivo, y con ello todo el conjunto de la economía alrededor de estos mercados. Es decir, lo que no está de moda ahora mismo son los depósitos. Pues simplemente detecten dónde está la moda y vehiculicen, y si tienen problemas pues nos lo dicen y les ayudamos a vehiculizar las cosas. Si veo que el mercado inmobiliario está dando un resultado positivo, pues tengo socimis para poder comprar y sacar rendimiento a la inversión. Es decir, aprovechar las modas siempre en su favor y, por supuesto, nunca ir en contra de la moda. Las modas y el método, pues cuanto más afín sea la moda al método y el método a la moda, pues mejores resultados nos dará nuestra estrategia de inversión. Bueno, una vez vamos ya a tomar posición en mercado, deberíamos hacer nuestra táctica en 5 pasos. Y esto es simplemente, 1, hacer un análisis del mercado pormenorizado, el momento de la entrada. Después de tener entrada debemos hacer seguimiento de posición, la salida y el análisis de resultados. ¿Qué precauciones debemos tener? Pues simplemente poner los stops y además con un margen que no nos permita descapitalizarnos en un número de operaciones rápidas. Una de las cosas del trading es que uno tiene que estar dispuesto a perder el 60 o el 70% de las veces, como les he dicho con el resultado de esperanza positiva en matemática, y tiene que estar dispuesto para ganar dinero en perder esto. Entonces nos vamos a centrar simplemente en preservar el capital, en no perder o intentar perder lo que quieran, y acuérdense de la regla de oro de poner un R contra 5R para tener un resultado positivo. Cuando analizamos el mercado, simplemente vamos a detectar buenas oportunidades en rentabilidad, esto es, y lo verán luego en los cursos de análisis técnico, valores que se encuentran cerca de soporte o cruzando las resistencias y que tienen un gran recorrido hasta beneficio, hasta la parte siguiente o hasta el siguiente nivel. Son operaciones que deben tener mínimo un múltiplo de 1 unidad de riesgo por 3, es decir, estoy dispuesto a ganar 3 euros y arriesgar 1. Si no se cumple este patrón, no entro en mi análisis de mercado. ¿Qué consejo les daríamos para la compra? Pues miren, el controlar el impulso, la paciencia. Hay que esperar a que se produzcan los momentos clave de mercado a la hora de invertir. Bueno, es que ahora que tengo a las 2:30 voy a comprar, qué mala suerte he tenido. No, es que a las 2:30 viene un dato, espérese a que salga el dato y después, en función de la noticia, vayamos hacia arriba. Y luego recuerden que el nivel de la entrada puede no ser único. Muchas veces, todo o nada, ¿no? Pues yo puedo ir entrando de forma parcial, sacando un cambio medio mejor, viendo que el valor está evolucionando y pudiendo incrementar mi posición si estoy ganando o reducirla en el caso de que las cosas no estén saliendo bien. Una vez que tengo abierta la posición, no vamos a salir de la posición hasta que nuestro método nos lo indique. Se lo digo porque muchas veces cuando estamos comentando qué posición tenemos, pues alguien puede intentar influenciar nuestra emoción. Pues este valor no me gusta, tal. Bueno, si no está fundamentado, por favor, ya han hecho todo el esfuerzo del protocolo, ya han hecho su propio análisis, no se dejen influenciar por las emociones o comentarios externos. Una vez tengo posición, tengo riesgo, y aquí debo seguir la posición y debo saber gestionar el riesgo. Y entra la disciplina, que es clave para que podamos sobrevivir. Les decía que lo mejor para ser disciplinado es utilizar órdenes stop, que no es más que una condición, que en el caso de que ocurra, cerremos la posición. Y esto es nuestro mejor chaleco salvavidas, porque nosotros no podemos estar todos los días delante de la pantalla. Es mucho más decir, si el valor baja un 1%, que directamente la orden me cierre posición, si el valor sube un 5%, que el ordenador o el broker de Bank Inter me cierre directamente la posición. Y ya está, ya no tengo por qué estar controlando la pantalla. Utilicen las órdenes stop porque además son gratuitas y es nuestro chaleco salvavidas para cumplir todos los protocolos. ¿Qué consejo les daría yo en el seguimiento de posición? Pues evitar el cuento de la lechera. Muchas veces tenemos un confort enorme porque estamos ganando una buena rentabilidad, ese valor empieza a bajar y al final nos quedamos a la mitad. No tengamos el cuento de la lechera, vamos a decir, este es el punto de profit taking, aquí debería salir, el valor efectivamente sigue subiendo, pero mantengo mi orden stop para que si en el caso el valor se gira, por lo menos me lleve el beneficio que yo estaba esperando. Y luego tengan en cuenta que podemos gestionar dinámicamente nuestros beneficios a través de órdenes stop, es decir, ir subiendo el stop acompañando al mercado. ¿Para qué? Para poder consolidar ganancias. Mi consejo para la salida es ejecutar sin dudar.
muchas veces ponemos un tick, quiero vender a 43, 28, 36, 5. Miren, la diferencia entre 46, 5 y 46 es ninguna sobre una inversión de 10.000 euros o de 100.000 euros, solo que si ese tick no se produce no le dan la contrapartida. Entonces, cuando ustedes quieran salir de posición, ejecuten sin dudar, ejecuten a mercado, ejecuten, salgan del mercado, no sea que por un solo tick se puedan quedar fuera, porque la falta de disciplina y la codicia que nos puede producir o ser avariciosos por ese último tick nos puede romper todo nuestro sistema de trading, y con una vez que fallemos podemos llevarnos el trabajo de todo el año. Así que la falta de disciplina sería pues un error tenerlo. Y por último, hay un ejercicio que apenas nadie dice, o más que no dice, nadie hace, ¿no? Los inversores pues, no solemos hacer, pero que sería fundamental para ir potenciando nuestro sistema de trabajo, y es analizar los resultados, porque esto nos hará tener una mejora continua de nuestro método y vamos a potenciar y vamos a corregir las virtudes y los defectos que podamos tener. Les decía que la relación idónea mínima es 1,3. Yo arriesgo 1 euro para ganar 3. Lo que no voy a hacer es arriesgar 1 euro para ganar otro euro, porque no hay ahí esperanza positiva matemática. Y la relación idónea tiene que ser tanto en número de operaciones como en beneficios. Y siempre les decimos lo mismo, nuestra intención y nuestro interés es que ustedes ganen dinero y no que lo pierdan. Un cliente que pierde dinero, al final, de alguna manera deja de invertir, y nosotros lo que queremos es que ustedes inviertan con éxito, inviertan mejor y que sean clientes nuestros toda la vida. Así que les vamos a intentar ayudar a potenciar. Llega el momento de que ustedes intervengan, aunque estén desde casa. Yo querría saber si ustedes operan en base a un método y sobre todo si son disciplinados. Es una pregunta que me gustaría hacerles ahora mismo a todos ustedes. Para aquellos que digan que sí, pues les animo a seguir potenciando sus métodos. Para aquellos que digan no lo tengo muy claro, lo que les animo es a venir a la academia para que les ayudemos a crear sus métodos de trabajo y para que sean ustedes disciplinados. Pregúntense, yo creo que debemos responder a preguntas que no nos hacemos, y es importante que nos las hagamos. ¿Es acorde el dinero que invierto respecto a mi patrimonio, ingresos y edad? ¿Gano dinero recurrentemente cuando invierto o solo doy pelotazos? ¿Cuánto pierdo en comparación con lo que gano? Y si cuando pierdo poco o pierdo mucho. Y luego analicen si guardan buena relación los beneficios y las pérdidas que tienen entre operaciones ganadoras y perdedoras. Estas preguntas les pueden hacer potenciar su método y operar de forma mucho más profesional. Les traigo un ejemplo. Este es un señor que ha pasado por la academia y vino con este cuaderno de resultados. Tiene una renta en torno a 30.000 euros y vino con este libro de resultados. Pues su primera operación perdió 1.000 euros, la segunda operación pues ganó 200, de ahí perdió otro día 2.400, menos 2.200, menos 6.000, y bueno, pues su mejor operación fue en 1.600, ¿no? Cuando viene a ver en qué podemos ayudarle a la hora de invertir, pues descubrimos este track record. Tiene 37 operaciones, de las cuales 21 son malas y 16 son buenas. Si se acuerdan, cuando le hablaba de los filtros de esperanza matemática, les decía, yo les permito fallar el 75% de las veces. Este señor tiene un track record muy superior, falla el 56 y acierta el 44%, cuando nuestro track record, o cuando lo que les estábamos hablando de esperanza matemática, con un 25% de las buenas tenía un resultado positivo. Al final pierde 22.000 euros en operaciones negativas y gana 9.138. Lo primero, ¿en qué falla este cliente? Bueno, pues lo primero que yo diría es que una persona que tiene unas rentas del trabajo, que es el comparable para tener un ratio de beneficio-pérdida, no debería permitirse perder 13.000 euros, porque es la mitad de su rendimiento que trabaja o que saca por el trabajo. Luego tiene un error de protocolo, esto no debería ser. Pero lo segundo, y es que es sorprendente, es que este señor opera muy bien, tiene un muy buen ratio de beneficio-pérdida. El problema que este señor tiene es un problema de disciplina, porque si se fijan, ese ratio de 1,3 se produce justo al revés. Ha dejado correr la posición en una pérdida de 6.000 euros en una operación y, sin embargo, cuando cierra en beneficio, la mejor operación que ha sacado ha sido de 1.600, que esto debería ser justo al revés. Cuando pierdo 2.000 cierro, cuando gano 6.000 cierro, y justo ha fallado en esto. Si este señor hubiera utilizado un protocolo de disciplina
de un R5 el resultado hubiera sido completamente distinto. 21 malas por 100 euros son 2.100 el resultado negativo. Contra 9.000 hubiera sacado con ese track record un beneficio de casi 6.000 euros, 6.000, 7.000 euros, simplemente por utilizar un filtro de esperanza matemática de una disciplina. Les animo a cumplir con estos pasos y este es el mejor ejercicio y les animo evidentemente a que hagan un análisis resultado de sus operaciones. Estamos convencidos desde el broker de Bankinter que el éxito solo se puede alcanzar con método y con disciplina, y nosotros queremos clientes con éxito porque además estamos convencidos de que se puede conseguir. Bueno, con esto yo voy a terminar agradeciéndoles muy sinceramente todas sus atenciones en este Día de la Educación Financiera que hemos preparado para todos ustedes, y voy a terminar con una frase de Alicia en el País de las Maravillas que creo que viene muy al hilo con la renta variable, ¿no? Y es que aquí tienes que correr a toda velocidad para poder permanecer en un mismo lugar, y si quieres desplazarte a otro sitio, entonces debes correr el doble de deprisa. Por mi parte, darles la bienvenida, muchas gracias, y continuamos con el Día de la Educación Financiera con el curso de Marco Antonio y Análisis Técnico. Muchas gracias.